¿Qué tan lejos puede llevarnos la inocencia cuando el mundo que nos rodea está lleno de silencios y secretos? El espíritu de la colmena, una obra maestra del cine español, no solo redefinió el cine poético y contemplativo, sino que capturó el vacío y el silencio de una generación marcada por la posguerra, estableciendo un nuevo estándar en la exploración de la infancia y el misterio humano. Este filme, dirigido por Víctor Erice, nos invita a adentrarnos en la España rural de los años 40, donde los ecos de la guerra civil resuenan en el hermetismo y la resignación de sus personajes. ¿Cómo surgió esta enigmática pieza que, décadas después, sigue siendo un referente del cine de autor? Para entender el origen del espíritu de la colmena, debemos retroceder a los años 70, cuando el joven Erice encontró en el cine una ventana hacia lo inefable. Su visión poética y su sensibilidad visual lo llevaron a crear un universo introspectivo, en el que la naturaleza humana y los miedos más profundos se entrelazan con la inocencia infantil. La historia sigue a Ana, una niña fascinada por la película de Frankenstein, quien, a través de su mirada, transforma su mundo rural en un paisaje de inquietudes y descubrimientos. ¡Papá, aquí hay una! Esta película simboliza mucho más que una simple narración. Es un viaje hacia el interior de una sociedad que guarda sus secretos tras el silencio y la nostalgia. Inspirado por la obra de Maurice Maeterlinck sobre el enigma de las colmenas, Erice nos presenta una metáfora profunda sobre el espíritu colectivo y la soledad individual. Así, el espíritu de la colmena no solo representa la exploración de una mente infantil, sino también la profunda melancolía de una España en búsqueda de identidad. ¡Papá, aquí hay otra! Ya voy. Es mala. ¿Cuánto te apuestas que es buena? Anna Torrent, en su papel de Ana, captura esa esencia con una intensidad que trasciende su edad, convirtiéndose en el símbolo de una generación que aún busca respuestas. Acompáñanos en este episodio de Pantalla y Memoria, mientras desentrañamos los secretos del espíritu de la colmena, una película que, a través de su atmósfera y simbolismo, continúa resonando en el imaginario colectivo, porque en el mundo de Erice, los verdaderos fantasmas no se ven, se sienten en el aire que rodea cada imagen y en el silencio de cada mirada. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast Pantalla y Memoria. Les saludo con mucho gusto y como ya escucharon, vamos a platicar de un cineasta bastante interesante, pero sobre todo de su primera película, El espíritu de la colmena, y sí, vamos a hablar de Víctor Erice. Y para esta misión tengo nada más y nada menos que a Leti Arredondo. Ella es periodista de cine en Zoom F7 y me da muchísimo gusto saludarla. Leti, muchas gracias por aceptar esta encomienda. Muchas gracias, Enrique, y saludo a todos los que nos están escuchando. Pues me da mucho gusto saludarte, Leti, y sobre todo saludarte a propósito pues de esta película que he de decir, bueno, ya pasamos, por así decirlo, las fechas del Día de Muertos. Creo que se marca muy bien en ese espíritu, ahora hablando de espíritus, pero también, sobre todo, la elección de hablar de esta es porque ya estuvo en Ficunam, la película Cerrar los Ojos de Víctor Erice, su cuarto largometraje. Pero va a regresar a las pantallas como parte de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca en su versión 76, así que pues es una invitación a que a partir de esta película El espíritu de la colmena, su primera, pues revisen su filmografía para llegar preparados a esta Cerrar los Ojos, que bueno, se va a disfrutar nuevamente a partir del 15 de noviembre. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro y seguramente después de la muestra tendrá su posterior estreno comercial. Pero Leti, ¿por dónde quieres agarrar a esta película que es El espíritu de la colmena? Una película de ya poco más de 50 años, de 1973. Bueno, pues primero es un gran pretexto, me parece, cerrar los ojos en la muestra para hablar de las películas previas de Erice y esperemos que sí llegue a un estreno pues nacional. Es difícil la pregunta de por dónde empezar por El espíritu de la colmena, porque
aunque es una película que podríamos decir aparentemente sencilla, es muy Mm, compleja, tanto pues por sí misma como por todo lo que le rodea, ¿no? Sobre todo creo que uno de los principales puntos es pues el contexto, o sea, el contexto de la película. Es una película que, por una parte, pues se estrena todavía en tiempos del franquismo en España. Se estrena en 1973, el franquismo termina pues apenas unos 3 años después. Esa es por una parte. Em, lo cual pues nos permite también señalar que es una película pues que está en el contexto del nuevo cine español, ¿no? Un grupo ahí de directores, el que más reconocido pues es Carlos Saura. Entonces, pues eran directores que traían una idea muy diferente del cine, también muy influenciada por sortear la censura del franquismo, ¿no? Porque obviamente la censura estaba súper fuerte, entonces eso dio pie a que, por ejemplo, en el cine de Carlos Saura, pues un cine como muy metafórico, ¿no? Entonces, por un lado está eso, Víctor Erice también se inscribe en esa, pues digamos, ola de directores conocidos como el nuevo cine español. Y pues la película está ahí. La película logra, pues digamos, pasar la censura. Yo creo que tiene mucho que ver, pues, porque es muy sugerente, ¿no? O sea, sí trae una carga ahí de política y la guerra y todo eso, pero pues como es muy sugerente en sus formas, es muy inteligente, pues siento que por eso logra sortear, ¿no? La censura. Apenas estaba escuchando un coloquio en el que un crítico español habla de mucho más amplio de todo este tema de el contexto en el que se estrena la película, y él decía que es muy curioso que si uno va a España y revisa pues los documentos de censura de en ese momento, lo que se decía del espíritu de la colmena, pues que era muy gracioso cómo se señalaban cosas como pues que llega a ser sumamente aburrida, por ejemplo. O sea, realmente te das cuenta pues que las personas que estaban encargados pues de esa censura no es precisamente que supieran de cine, sino simplemente pues quitar todo lo explícito, ¿no? Que pudiera pues ir en contra de pues del discurso, ¿no? Del discurso de la dictadura. Entonces, por una parte me parece interesante eso. Pero ahí no termina, ¿no? Como el contexto político de la película. Ahora nos vamos dentro de la película, que también es muy importante porque la película se ambienta en 1940. ujú. Entonces, o sea, recién terminada la Guerra Civil Española, que duró más o menos, fue del 36 al 39 la Guerra Civil Española. Entonces, se ambienta en los 40, y obviamente es una película que retoma explícitamente detalles, ¿no? De la guerra. El soldado, bueno, por ejemplo, el guerrillero, ¿no? Que es al que ve Ana, y que pues terminan matando. Entonces ahí está la presencia del guerrillero, están las cartas que la madre le escribe a alguien que no sabemos quién es, ¿no? O sea, no sabemos. Se han hecho muchas interpretaciones de esta parte. Se dice que la madre le escribía esas cartas, muy tristes cartas, porque las cartas ni siquiera son nostálgicas, porque ella misma dice que, pues prácticamente que la guerra les arrebató esa nostalgia, ¿no? O sea, ellos ya en los 40, ¿qué nostalgia van a poder sentir si todo fue horrible previamente, ¿no? Entonces, en esas cartas que ella escribe, se ha interpretado que si se las escribe al mismo guerrillero que Ana encuentra ahí como en la choza esa abandonada. Se ha dicho que se las escribe pues quizá algún pariente, ¿no? Porque pues nunca se explica a un pariente, a otro, ¿no? Quizá a otro guerrillero que pues nunca vemos en la película. Entonces ahí está esa, pues sí, la presencia pues del franquismo, ¿no? Está todavía ahí. También está en la relación de los padres con la guerra, porque pues la madre se ve que pues le escribe a un republicano, y luego el padre también es ahí muy ambiguo, pues si era, em, ¿cómo se dice?, simpatizante, ¿no? De la parte nacional, o era de los republicanos, porque pues cuando incluso él va a reconocer pues el cuerpo del guerrillero, que pues era claramente un republicano, pues es como muy indiferente, ¿no? O sea, simplemente recupera sus pertenencias, que es como su saco, su gabardina y su reloj,
y ya posteriormente no vemos ninguna reacción. Entonces te preguntas, bueno, él era, simpatizaba con los republicanos, simpatizaba con los nacionales, no se sabe, pero aunque no se dicen estas cosas explícitamente, pues sí hay es un ambiente, ¿no? De la posguerra muy fuerte que tiene que ver pues con el silencio, ¿no? También siento que ellos no hablan explícitamente de estas cosas porque pues también era una época en la que no podías estar hablando de eso. O sea, era un país que venía de una guerra muy fuerte, pero es una, o sea, donde triunfa, ¿no? Al final, pues, la derecha, donde Franco, pues, todavía se legitima, ¿no? Con esta guerra, pues, se legitima pues, la dictadura de Franco hasta que se muere. Entonces, pues, sí eran tiempos de silencio y siento que eso también se refleja mucho en la película en este sentido. Y este mismo crítico español que te decía, me parece que lo define muy bien, que el espíritu de la colmena representa el cine metafórico de la transición política, ¿no? Que te digo, pues ya podemos ver la transición, pues refiriéndonos más bien a el fin, ¿no? El fin de esa dictadura con la muerte de Franco, que pues ya permite un nuevo sistema político. Y pues no sé, creo que eso me parece de lo más interesante fuera y dentro de la película. No sé tú cómo lo veas. Bueno, pues metes muchísimos elementos, querida Leti, pero ya lo anticipabas. La verdad es que es una película muy rica en lecturas y me gustaría justamente arrancar con eso que mencionas, ¿no? Es una película, yo creo que, y son de esas buenas películas que cuando uno va viendo con más veces va agarrando más detalles, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que la vi sí fue una película que me generó algo en su momento y que cuando la volví a ver, dije, ah, mira, fui agarrándole más cosas. Remito a la gente que nos escucha porque ya medio había platicado de ese mismo tema en el episodio 87 de este podcast, El niño y la garza, porque es una película similar, ¿no? Son estas películas que no están hechas de fácil lectura porque están tan ricas en elementos que la idea es que todos y cada uno de nosotros vayamos encontrando parte de ello. Hablas de estas metáforas que ya iremos agarrando a lo largo del comentario de la misma, pero es importante lo que mencionas, este contexto histórico. ¿Cuándo se estrena la película? Como ya habías destacado, se estrena hacia finales de lo que es el franquismo. Em, Suceden todavía eventos muy interesantes. Hay muchas teorías, como ya has destacado, de por qué también esta película de alguna manera pues escapa a esa censura, quizá por desconocimiento de los propios censores de lo que es el lenguaje cinematográfico, pero también porque eran épocas o tiempos en los que el franquismo estaba viviendo pues momentos que terminan siendo fundamentales para el posterior fin del mismo, ¿no? Franco muere en el 75. En el 78 empiezan como ya los cambios o se formalizan los cambios que van a dar parte a la España de posterior de esos años. Pero además también es importante que en ese mismo año del estreno de la película o en ese par de años, pues surge, por ejemplo, el primer atentado de ETA. O sea, es un conglomerado de muchos elementos políticos y sociales que están sucediendo en una España que quizá en ese momento tampoco tiene las herramientas o el interés de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir censurando esto, porque tiene muchos problemas o muchos asuntos que le resultan primordiales para ello. Y hablando de ese tema de la censura y en esto que mencionas, también de que algunos pues la pueden considerar una película aburrida, ¿no? Y estoy entrecomillando. Fíjate que me encontré con esta reflexión del propio Víctor Erice, quien hablaba sobre cómo pues a él no le asustaba o él creía que la censura de Franco era un poquito menos severa que la censura de mercado. Y es muy interesante porque también lo mencionabas de esperemos que la más reciente película de Víctor Erice pues llegue a salas comerciales, pero se enfrenta a ese otro elemento que es la censura de mercado, que también me acuerdo, la platicó en la misma Cineteca Nacional Ian Svankmajer, quien platicaba de ese asunto, ¿no? O sea, de cómo un artista como Svankmajer, maestro del stop motion, pues no podía encontrar sitio, y estoy entrecomillando, porque llegaba a un mercado bien establecido de cine que le decía, no, es que pues, no hay interés en tu película, ¿no? Y es así de, ¿cómo? O sea, ¿por qué ese sistema es el que va a permitir que ciertas películas
entren y otras que no entren, ¿no? Y finalmente, pues la película de Víctor Erice, El espíritu de la colmena, es una película que iremos viendo que va a influir a muchos cineastas. Quizá el que nos resulta más cercano, pues evidentemente es el propio Guillermo del Toro, ¿no? Quien ha hablado siempre maravillas. Y más allá de lo que hable, pues uno ve sus películas y dice, "Pues, es clara la inspiración en El espíritu de la colmena de Víctor Erice". Sí, bueno, mencionas algo muy importante que es eso de la censura del mercado. O sea, es que ese es un tema que aparte para Erice, pues ha sido súper importante de desarrollar cada vez que puede hablar de cine, ¿no? O Sí. sea, recientemente estuvo en el FICUNAM en julio, sí, me parece que fue en julio, y ahí toda la plática lo llevaba siempre a ese punto, ¿no? Y él era muy incisivo en decir que pues la industria, o sea, siempre ha habido industria, pero que pues actualmente la industria está mucho más interesada en una cultura que no tiene que ver precisamente con la forma cinematográfica, sino que tiene que ver con una mezcla que es un poco de cine, un poco de televisión y publicidad, ¿no? Entonces él dice que pues eso realmente es lo que estamos viendo, ¿no? Que puede llegar a las grandes exhibidoras y, y pues ahora sí que no hay mucho que hacer ahí. em, como persona que aparte produce de una forma, si bien no tan independiente, pero pues que tampoco tiene toda esta maquinaria como sí lo puede tener todo este cine que me parece muy bien como él lo dice, que retoma mucho de la publicidad, por ejemplo, en la forma de cómo se editan, ¿no? Las películas, el ritmo que tienen, y creo que ahí es en la parte del ritmo donde más choca, ¿no? Este cine de Ujú. Víctor Erice con lo que actualmente vemos, porque El espíritu de la colmena tiene un ritmo pues que por momentos es, es sí lento en el sentido de que es muy enfocado en un elemento y se alarga, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo del plano de la madre, o sea, la madre está acostada, Mm. vemos su cara y de fondo, pero están sucediendo cosas, o sea, porque de fondo está llegando el esposo, ¿no? Entonces se ve como que el esposo no se decide si se duerme o no se duerme, pero ahí la intención es ver la emoción de la mujer y eso dice también mucho de la relación de ellos, ¿no? O sea, no se hablan, o sea, ese plano me parece que dura como 2 minutos y medio, que es mucho tiempo, pero está ahí por algo y pues sí, eso es específicamente a lo que se enfrenta este tipo de cine, ¿no? Como el de Víctor Erice. Y sobre lo que mencionabas de las influencias, sí, pues es que yo creo que todo un episodio podría ser de influencias, ¿no? De, Sí. de Víctor Erice en el cine, pues de su época, en el cine actual. Recientemente, por ejemplo, pienso en El Eco, ¿no? De Tatiana Hueso, que precisamente no Ujú. es, o sea, no es casualidad porque pude entrevistarla hace un par de meses justamente por el estreno del Eco y ella me contaba que entre sus influencias estaba obviamente El espíritu de la colmena. En Claro. general, Víctor Erice por la visión que tiene sobre la infancia, ¿no? No sé cómo decirlo, como empoderamiento que le da a las infancias, ¿no? Entonces, Tatiana Hueso decía que específicamente del espíritu de la colmena es eso, ¿no? Cómo retrata a seres, a niñas, pues muy inteligentes, ¿no? Y aparte la mirada, ¿no? La mirada de ella, así textualmente lo dice, que ella buscaba los ojos del espíritu de la colmena en el eco, ¿no? Entonces ella cuando va a hacer su recorrido por varias comunidades, que es donde quería hacer su película sobre la educación, y llega al Eco, a este lugar que está en Puebla, un lugar muy pequeño, dice que ahí encuentra esos ojos, ¿no? Que ella pues se inspiraba de sobre todo de Ana, ¿no? De Ana Torrent. Entonces, pues sí, la influencia de Víctor Erice sigue muy, muy viva. Hay películas que pues quizá no sé si directamente están influenciadas, pero pues también hay que recordar que Erice es muy cercano de Kiarostami, ¿no? O sea, fue Ujú, muy cercano ujú. de Kiarostami y pues en los 80 ya, como 14 años después, Kiarostami hace ¿Dónde está la casa de mi amigo? Que es una película hermosa también por el punto de vista de la infancia, ¿no? Que pues es un niño, que la película simplemente se trata de un niño que
quiere entregarle su cuaderno a un compañero, ¿no? Y ya, pero justamente vemos a lo que se enfrenta un niño, ¿no? Que es la incomprensión del mundo adulto, esa mirada muy curiosa que el mismo Erice define, como aquí lo había notado. Erice dice que esa mirada que él quiso, por ejemplo, retratar en el espíritu de la colmena, es el momento auroral Ujú. de la primera mirada sobre el mundo, ¿no? O sea que, pues sí, el espíritu de la colmena se pueden decir muchas cosas, pero su principal interés era mostrar esa mirada auroral, que es la primera mirada sobre el mundo, cuando todavía los niños y las niñas no entran en la lógica social, ¿no? Todavía no entran en la mirada sistemática, que es la mirada adulta, donde la mirada adulta, pues, ya es una mirada alineada a ciertos valores, ya sea positivos o negativos, ¿no? Él habla mucho de la mirada salvaje y me parece que algo interesante es que su hermana Isabel ya no tiene eso, o sea, es específicamente el momento de Ana, por eso Ana es tan importante porque Isabel ya miente, por ejemplo, ¿no? O sea, Isabel ya está más en la lógica de los adultos, ya se burla de ella, ya hace las cosas con mucha conciencia y Ana todavía es salvaje, ¿no? En ese sentido. Sí, y mira, fíjate que me gusta ese elemento que mencionas, el tema de lo salvaje que termina siendo Ana. Pero mira, mencionas otra vez muchos elementos que quisiera ir aterrizando algunos de ellos. El tema de la metáfora. Esta metáfora, si bien también está pensada un poco para, como decías, en esta tradición de escapar de una censura. También está porque el tema que está manejando, que es un tema universal, que es la vida y la muerte, ¿no? Que bueno, finalmente a veces las separamos, pero son parte de uno mismo, ¿no? O sea, no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida, ¿no? Entonces, para hablar de un tema tan complejo que forma parte de nosotros, pues también se apoya de esta metáfora. Y entonces, no solamente es una herramienta como para poder escapar de una eventual censura, sino que además la utiliza para poder hablar de algo tan complejo y que creo que funciona perfectamente en la película. Mencionas el elemento de los ojos, que además, sí, las dos niñas protagonistas son Ana e Isabel, quienes, por cierto, también son los nombres de las actrices, ¿no? En este caso, Ana Torrent, quien, por cierto, además sale en la más reciente película de Ujú, Víctor Erice. Entonces, ahí también para que ustedes vayan haciendo énfasis en ver la filmografía del realizador español. Pero el elemento de los ojos, o sea, cuando uno ve a Ana, wow, o sea, es de los elementos que más atrapa. Además, tiene una mirada tan bonita, ¿no? O sea, pues sí, como bien destacas, a diferencia de Isabel, que es más pícara, más traviesona, y eso sobre todo sucede cuando, o sea, eso lo vemos cuando ellos están viendo una película que también va a ser fundamental, que es la Frankenstein de 1931 de James Whale. Em, es, o sea, llega esa película que además es como esa primera vez que llegó a esta parte de España y la observan y la mirada de Ana es de una sorpresa, ¿no? Porque además es una película, a mí me cuesta trabajo verla porque es una película que siempre me produce como tristeza, ¿no? Esa Frankenstein. Em, entonces, bueno, para una niña, pues es todavía más fuerte el elemento. Y luego hay una posterior escena en la que vemos el salón de clases de Ana e Isabel y bueno, pues todos los niños, porque pues son pocos niños los que están en el pueblo, entonces todos los reúnen en un solo salón y les están mostrando una especie como pues sí, como de muñeco que se llama José, si no me equivoco, al que le van colocando los distintos órganos. Y el que le toca a Ana es precisamente colocarle los ojos a José, porque eso es un elemento que está sumamente interrelacionado. Y para cerrar estos elementos que destacas, querida Leti, el tema de las generaciones también es importante. Y a eso voy un poco con el elemento de los nombres. Víctor Erice lo que hace es jugar un poquito con esta delgada línea entre lo que es la fantasía y la realidad, porque eso es lo que está también presentando en su película, pero también lo hace
de manera extradigética, porque los personajes, no solamente Ana e Isabel, se llaman como sus actores o actrices, sino como también los papás, o sea, Fernando y Teresa es de la misma manera. Y además, en este contexto histórico-político que destacas, pues es exactamente lo que sucede. Es una generación de adultos que pues tuvieron que lidiar con todo el horror del franquismo y esta nueva generación interpretada por Ana e Isabel, pues es esa nueva generación que va a tener que vivir, o sea, va a tener que aprender a ver cómo sanar esas heridas, ¿no? Y están descubriendo lo que sucedió, que también va sucediendo en el otro contexto histórico que vas mencionando, que es el fin de la guerra civil. Entonces, pues hay muchos elementos, elementos ahí muy interesantes, Sí, Leti. en cuanto a las metáforas, es que sí, son muy buenos. Ahorita agarraste, em, pues, digamos, de las principales, ¿no? Por así decirlo, que es el asunto de la vida y la muerte. O sea, el hecho de que se elija a Frankenstein, pues no es, o sea, no es gratuito. Si bien ellos, o sea, el productor y el director tenían una, pues sí, una intención de hacer como un Frankenstein casero, ¿no? Si bien estaba ahí la fascinación por la película, creo que la adaptan muy bien a algo más autoral, ¿no? Que es donde ya entra todo este mundo de metáforas. Entonces, sí, el hecho de que sea esa película la que ven, pues te digo, no es gratuito, porque aparte, como dices, sí es sumamente triste. O sea, a mí Sí, también me produce mucha tristeza, y es una tristeza que también está muy relacionada pues con la tristeza de los adultos, ¿no? Como dices, ellos son de otra generación, ellos están como en otro mundo, ¿no? Entonces está muy dividido, está ese mundo triste, de silencio, de mucha distancia, por un lado, ¿no? Que es el de los adultos, y luego está el mundo de las niñas, que incluso hasta en la película pues es cuando hay música, ¿no? O sea, justamente cuando vamos a introducirnos a su mundo, por ejemplo, el salón de clases, es cuando está esta música media alegre, ¿no? Y ahí te están diciendo que, pues sí, como dices, no lo había visto así, es una generación que justamente va a, pues a continuar, ¿no? Y va a tener que aprender a lidiar, pues con ese, con eso muy fuerte, ¿no? Que sucedió en su país, que estuvo dividido, porque al final, pues España estuvo dividida así. O sea, no es, no es como que siempre haya estado el bando republicano mayormente. O sea, hubo momentos, obviamente, hacia el final de la guerra civil es cuando, pues, el lado del franquismo triunfa, pero realmente hubo un momento de mucha división en la que incluso pues la gente se inscribía, o sea, se unía a la guerra, pues simplemente porque, o sea, sin alguna cuestión ideológica. O sea, era como que, bueno, aquí somos republicanos, pues me uno al ejército republicano, ¿no? O sea, hubo muchas pérdidas, muchas muertes, porque pues la gente simplemente se unía ni siquiera por una cosa ideológica. Entonces, esa división, pues es una división que está en los papás, es una división que está en las niñas, es una división que está entre niñas, ¿no? Como decíamos, son muy diferentes ellas. Y y la parte es muy fuerte que Ana descubra, pues digamos, empiece a adentrarse a ese mundo, em, no sé si llamarlo un mundo más adulto. O sea, que empieza a descubrir el mundo a través de la vida y de la muerte, pero también del bien y del mal, ¿no? Porque pues ella cuando sale de Frankenstein se pregunta los porqués, ¿no? Bueno, es que ¿por qué mató a la niña? ¿No? Bueno, si él la mató, ¿por qué la mató? ¿No? Se empieza a preguntar sobre ese tipo de cosas. Ella misma le pregunta a su mamá sobre los espíritus. Su mamá le dice que si ella es buena niña, pues nunca le van a hacer mal, ¿no? Por ejemplo, entonces ella siento que empieza a entrar como en muchas dudas, porque su madre le dice otra cosa, pero su hermana le dice que para poder contactar con el espíritu, ¿no? Ella tiene pues que, creo que como ser su amiga, algo así. Y luego ella cuando encuentra al guerrillero, pues siento que ella no sabe si es bueno o malo, ¿no? Simplemente actúa muy, pues sí, como muy salvaje, de muy humano, ¿no? De pues te voy a dar una manzana, y ya. Entonces, sí, la película está llena de metáforas, está llena de claves visuales,
Hay, por ejemplo, muchas elipsis muy significativas que precisamente te incitan más a pues a la imaginación, ¿no? De repente, pues hay planos en los que ya ahí confundidos o simplemente como con una transición ahí quizá muy sencilla, pues te llevan a otro momento y tú tienes que construir lo que no viste ahí, ¿no? Entonces, pues sí creo que es de las principales cualidades de esta película. Y regresando a un elemento que también me había gustado que marcaras, que es este salvajismo, por así decirlo, del personaje de Ana. Mencionas algo que también me parece muy interesante, querida Leti, que es este tema de, y me gustó que dudaste, ¿no? Porque dijiste, no sé si está abriéndose a un mundo más adulto, porque ese es el elemento, y ahorita que hablabas también de las influencias que ha tenido el cine de Erice en otros cineastas hasta nuestros tiempos y en nuestro cine, em, es esta cosa de que siempre pareciera mira, yo doy clases para niñas y niños y para mí uno de Ujú, los temas que más me gustan es el famoso adultocentrismo, que es el mundo visto a través de la mirada de los adultos. Y de adultos de un rango de edad, porque inclusive también los adultos de la tercera edad son víctimas de ese adultocentrismo. Y ese adultocentrismo se va colando en cosas y aspectos fundamentales de la vida. Y al tomarse de esa manera, lo que se está haciendo es dejar a un lado, en este caso, a las infancias. Y yo siempre me he quedado preguntando mucho en el elemento y me gusta mucho cuando estoy con niñas y niños, que ellos siempre hacen las preguntas salvajes o incómodas, ¿no? ujú, Que son, oye, ¿por qué estás pasando esto? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué el otro? Y de repente es como ese elemento del adulto que ya, pues, por lo que quieras, ¿no? O sea, por sus propios miedos, por sus propias, pues, muchas cosas que el adulto no ha confrontado consigo mismo, ujú, que de repente es como esa barrera de decir, ¿sabes qué, niño? No, ya deja de preguntar, o sea, porque así son las cosas y punto, ¿no? Pero ujú, son esas preguntas las que debemos seguirnos haciendo, porque, y es un poquito como esto que hablábamos del mercado y de por qué una película sí puede entrar en el mercado y otra no, ¿no? ujú, Em, y nos habla también de ese espíritu, ¿no? Y ese elemento que mencionas o esa escena que mencionas en la que la mamá le dice, no, pues es que el espíritu, si eres bueno, es bueno. Y si eres malo, que también va ujú, con el elemento religioso, ¿no? Que ese podría ser otro episodio, ¿no? Pero en la humanidad de Ana, pues es alguien que necesita ayuda. Y es alguien que, estamos hablando del refugiado, es alguien a quien ella le ofrece eso. Y además en la mirada de Ana, ella no le tiene miedo a la muerte. Muy distinto, como dices, de esta mirada de Isabel, que inclusive se burla de la muerte, ¿no? Algo que le molesta a Ana, porque pues finge su propia muerte Isabel, ujú. y porque lo banaliza. ¿No? Un poco como como dices, los adultos, pues dicen, y en el contexto mexicano de ahora en el que vivimos en un país donde lamentablemente nos hemos acostumbrado a las muertes, ¿no? Pues es que murieron tantas personas en tal parte, pues está bien. No, no está bien, o sea, ¿por qué? ¿No? Y esa es la mirada la que termina representando a Ana a lo largo de la película. Sí, rescatas algo muy interesante que es Ana como una persona ejemplo, ¿no? Que se sigue haciendo preguntas fundamentales de la vida. Ella lo hace porque está descubriendo el mundo, pero son preguntas súper importantes, ¿no? Sobre, como decimos, el bien, el mal, la muerte, em, el porqué de muchas cosas. Y sí me parece que, por eso lo digo así, o sea, una figura ejemplo para recordarnos que hay preguntas todavía, pues muy importantes, ¿no? Que precisamente porque quizá damos por hecho, pues no sé, podría ser un mundo mejor, ¿no? Si todavía nos preguntáramos por qué de ciertas cosas, como lo hacen los niños, ¿no? Incluso Víctor Erice, o sea, este tema de la infancia, nos estamos extendiendo también porque sí es un punto muy importante para él. Él ha dicho que estas películas, por ejemplo, El espíritu y la colmena, pero también El Sur, que es la siguiente película en su filmografía que llega 10 años después, él dice que las dos pues tienen que ver con la infancia. El sur ya es un poquito más convencional en el sentido de que
pues digamos, de las convenciones, por ejemplo, del guión, ¿no? O sea, todavía el espíritu de la colmena siento que es una mini trama y ya el sur ya tiene un poquito más ahí la forma de trama más convencional, pero él dice que tienen que ser niños los de esas dos películas porque él considera la infancia algo que perdemos tan pronto, ¿no? O sea, cuando te estás dando cuenta de lo importante de la infancia en tu vida, él dice, ya se te fue, ¿no? Entonces, él hizo este par de películas también para reconectar con su niño interior, así lo ha dicho textualmente. Yo quiero reconectar con mi niño interior a través de esas dos películas y es por eso que les da tanta importancia y pues sí, todo lo que Víctor Erice también habla de la infancia es súper importante. Por ejemplo, también ha dicho mucho que la educación en las escuelas, por ejemplo, si a los niños se les enseñara más cine, por ejemplo, ¿no? Mm, Que pues todo sería mucho más diferente, porque justamente, y te digo, él siempre vuelve al tema del mercado, ¿no? Obviamente si no enseñas arte, pues estás simplemente formando pues adeptos al sistema capitalista conforme va avanzando, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto de la mirada también, sobre la mirada de Ana, pues, o sea, ya hablamos de la mirada de la película, pero la mirada de Ana que lo mencionaste hace un rato, justamente el plano ese que mencionas, o sea, cuando la mirada de asombro, ¿no? Ella al ver pues Víctor Erice lo consideraba, digo, no sé si cambió su opinión en el último par de años, pero todavía lo consideraba el mejor plano que él ha hecho en su, pues sí, en su carrera, mm, por el hecho de que no dependió de él, o sea, él no dirigió, digamos, esa mirada, él no le dijo a Ana, ay, mira, aquí vas a hacer esta mirada de asombro o como se le pueda definir, porque es una mirada, como tú lo mencionabas, muy especial y pues muy difícil, muy hermosa, muy difícil de definir con palabras y él dice que pues es un momento que no necesitó de dirección, simplemente él juntó dos elementos, dejó que sucediera pues ahora sí que la magia y afortunadamente él dice que lo pudo capturar, entonces él ha hecho mucho énfasis en que pues sí, uno de sus mejores planos, el que él considera el mejor, ni siquiera él intervino, ¿no? Entonces ahí él recupera mucho de la magia del cine, ¿no? Simplemente como este registro documental prácticamente que tuvo que hacer y que le dio completamente otro sentido a la película porque pues precisamente el cast de Ana Torrent pues sí vino a cambiar muchas cosas, ¿no? No sabemos cómo hubiera sido el espíritu de la colmena sin Ana, porque la mirada sí fue algo que así como a nosotros nos impacta porque no la puedes dejar de ver, ¿no? O sea, son como sus ojos tan redonditos pero tan brillantes y aparte como que combinan con, cuando está con en estos fondos negros, pues combina totalmente. Pues así mismo pues le pasó a él, ¿no? A Víctor Erice y tan importante fue ese debut que pues Ana Torrendo obviamente hoy es conocida por muchas otras cosas y como dices pues vuelve a tener ahí un papel en cerrar los ojos como ella lo ha dicho que es como para cerrar ese círculo, ¿no? Ese círculo de pues de agradecimiento de que él pues la haya incluido en la que es considerada pues no solo una de las mejores películas españolas, sino muchos sí la consideran la mejor del cine español y está también en las, pues sí, en las listas de, europeas del Sign and Sound y de todas estas listas, sí o sí siempre está ahí el espíritu de la colmena. claro. Reiterando este elemento de la mirada, Leti, y no me lo vayan a tomar mal quienes me escuchan, ni tú, de que, ay, cómo se está comparando. Pero mira, te voy a dar una anécdota que voy a conectar porque me parece muy linda. Porque yo empecé a dar clases para niñas y niños en la pandemia y fue a través de cómo nos estamos comunicando tú y yo en este momento, que es a través de la pantalla. Y me acuerdo que como pues, presentaba una película, lo que fuera, una presentación, veía las distintas pantallitas de los niños y niñas que estaban viendo la clase y veía Ujú. esas miradas. Siempre me pareció muy bonito y ahorita que lo platicas dije, claro, es que pues es eso, o sea, es esa mirada tan natural, tan inocente que, por ejemplo, ahora que he regresado a dar las clases presenciales, ya no la tengo, Ujú. porque ahora estoy en otro ángulo, ¿no? Estoy desde otro punto de vista, ¿no? Y sí es algo que extraño, va a sonar raro de la pandemia, porque era una experiencia, pues sí, única, la verdad. Y que bueno, ahorita la traigo a memoria con ello. Oye, querida Leti, vamos a hacer una breve pausa, vamos a cerrar este episodio para no despedirnos de manera abrupta y pues platicar algunas cosas de cierre de esta película.
que la verdad nos daría para platicar mucho, mucho Sí. tiempo más. El espíritu de la colmena. Estoy con la gran Leti Arredondo, periodista cinematográfica, hablando de este clásico del cine de Víctor Erice. www.enriquefigueroa.mx. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Y después de escuchar un poquito de la música de esta película, El espíritu de la colmena de Víctor Erice, seguimos platicando para ya irle dando cierre a algunos de los elementos que, como ya anticipaba y ustedes habrán escuchado, pues nos da para hablar muchísimo. Pero uno de ellos es, Leti, este tema del ritmo, ¿no? Mencionabas a Kiarostami, que me da mucha gracia porque le mando, como siempre, un abrazo y saludo a mi hermano. Me platica esta anécdota en la que Kiarostami pues decía que le daba, o sea que no le, porque le preguntaba, no, oiga, es que de repente la gente se duerme en sus películas, ¿no? Y él decía, pues bueno, si la gente se va a dormir, que vaya y después, o sea, a él no le daba mucha importancia a ese elemento y sí el ritmo siempre es una de las cosas que más batallamos. Estoy como hablando en general, eh, porque estamos muy saturados de un cine comercial de los Estados Unidos en el que el ritmo pues es mucho más ágil. Y también tiene que ver mucho con cómo vivimos en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Ahora que Ujú. tuve la oportunidad de estar en varios sitios fuera de la Ciudad de México, para muchos que somos de la Ciudad de México, de repente es un poco desesperante porque es que la gente es como más lenta, ¿no? Ujú. Y dices, no, 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 espérate, más bien nosotros estamos muy acelerados, ¿no? Y el ritmo en esta película pues tiene obviamente un elemento o un sentido primordial, que es este aletargamiento en el que se encuentra esa sociedad. Víctor Erice menciona que el título del espíritu de la colmena sale de un libro de Maurice Maesterlinck en el que él está hablando de abejas. Y la expresión se usa para describir ese espíritu todopoderoso, enigmático y paradójico al que las abejas parecen obedecer y que la razón de los hombres jamás ha llegado a comprender. Con esa idea del título, nos encontramos también otro elemento del lenguaje que es el color. Ujú. Los personajes dentro de la casa viven en un color como amarillo, como si fuera una colmena. Ujú. Inclusive las ventanas de por lo menos el despacho del papá tiene figuras como si fuera una colmena. La metáfora creo que se extiende a muchos elementos. Puede ser una metáfora sobre esa incomprensión o dificultad de definir qué es la vida y qué es la muerte. Puede ser también eh, la dificultad de describir pues ese movimiento como más, porque es una sociedad que funciona, ¿no? O sea, todos están funcionando, Ujú. pero ese funcionamiento realmente está hablando de que están viviendo o están aletargados en un momento en el que pues tampoco saben cómo seguir, simplemente son, ¿no? Es un elemento muy interesante el tema del título, porque además el papá trabaja con abejas y está escribiendo, tiene una nostalgia sobre un pasado que se ve que era o es alguien muy culto, ¿no? Porque está escribiendo algo a partir de eso. La mamá también, como bien lo dices, pues le está escribiendo a alguien que
pues tampoco sabremos exactamente quién es. Yo por ahí alguna vez pensé y dije, bueno, y quizás es el amante, ¿no? O el verdadero Ujú. papá de las niñas, no lo sabemos, ¿no? Porque además el papá de ellas, o sea, el que está representando la película, es marcadamente mayor a ella. Ya, ya. Entonces, no sé, es muy interesante, pero ahora sí con este aura del espíritu de la colmena, porque pues ya, y creo que cerraremos con el tema del espíritu que aparece, pero hay muchos elementos ahí también. Sí, yo creo que eso del espíritu de la colmena, me parece que una vez que la ves, o sea, la primera vez sí siento que quizá esperas que sea más explícito y luego te das cuenta que, que sí es explícito por todos estos elementos, y dices, no, pues sí, es que es amarillo, están las ventanas pues como si fuera una colmena, que aparte dice cuenta que eso fue, o sea, que realmente no fue tan planeado, sino que pues Ujú. obviamente él traía la idea y que de repente llegan a esta casa y si tiene así las ventanas, dice, bueno, pues perfecto, ¿no? Entonces, ya en un segundo visionado ya siento que ya empiezas a, mm, a insertarlo más en todo esto, ¿no? O sea, lo de las abejas, pues, como tú lo mencionaste en la frase textual de Erice, tiene que ver con misterio, ¿no? Y sí me parece que son, o sea, así como él dice que pues las abejas obedecen a algo misterioso que pues el humano nunca va a comprender, pues me parece que sí lo llevó a sus personajes, quizá para decirnos que pues también todo lo que les pasa a ellos, no especialmente a los adultos, pues es algo que fácilmente no vamos a comprender, ¿no? O sea, ellos son pues quizá como abejas justamente que responden a cosas que no están ahí al alcance, ¿no? Como dices, nunca vamos a saber a quién le escribió esa madre, nunca vamos a saber qué sucedió con la carta, ¿no? Porque pues ves que ella va, a la locomotora a dejar una carta al correo, nunca vamos a saber lo del padre, la diferencia de edad es muy evidente, ¿no? O sea, Ujú. la primera vez que yo la vi, sí lo noté, pero esta vez la tuve muy presente y obviamente te siembra muchas dudas de tan solo lo que mencionas, ¿no? ¿Será él el papá de las hijas? ¿Por qué terminaron juntos y se ve que pues apenas no es de que sean insoportables, pero algo que es peor es que son indiferentes, Sí. ¿no? O sea, vemos muy pocas interacciones en ellos cuando están cenando, pues cada quien está en su onda, luego ella le avienta em, como el sombrero, ¿no? Incluso la forma en la que se despiden me parece súper antinatural de un matrimonio, ¿no? O sea, como que ella le avienta el sombrero y él le dice así como hasta luego, pero súper frío, ¿no? Y dices, o sea, estos son roomies, estos son esposos, o sea, no alcanza a entender y te digo, creo que lo las abejas sí tiene que ver con algo que de la forma en la que él percibe, él concibió a esos personajes, ¿no? Misteriosos, que no sabemos a qué responden. Y en la parte de Ana sí es un poquito quizá más claro que la parte del espíritu, ¿no? O sea, el espíritu al que ella se enfrenta, que es a través del que empieza a descubrir, pues, otro mundo, ¿no? Un mundo diferente, pues. Sí, 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 es que hay muchos elementos y a partir también de esto que mencionas y hablando del espíritu, pues la película empieza, como ya lo habíamos mencionado, con este visionado de Frankenstein, ¿no? Una película que, como tú y yo dijimos, pues nos produce esa tristeza y que además también el propio personaje del Frankenstein, por lo menos el Frankenstein de la película, ¿no? Ya podríamos analizar el Frankenstein original de Mary Shelley, pero el Frankenstein de la película es este niño. O sea, es también un, Ujú. un niño, porque es alguien a quien le dan vida, ¿no? Y se maneja como un niño, que es curioso. Esa escena que a todos no, que bueno, que se ha vuelto una de las escenas más célebres del cine, en donde una niña está pues aventando flores para que floten en el agua. Y pues él como niño, en esa inocencia, la criatura, ¿no? Lo que hace es finalmente pues tratar de imitar lo mismo, ¿no? Pero es interesante porque a partir de todo eso, eh, a través de los ojos de Ana, ella se está explicando las cosas, se está explicando su realidad a partir de su fantasía infantil. Y eso es algo que a mí me parece fascinante de esta película ahora que la volví a ver justamente para revisarla. Em,
porque es eso, o sea, y es esa duda que tenías otra vez desde el inicio de esta charla, que fue de, sí, para un mundo más adulto, o sea, no significa mejor, ¿no? Aquí le Ujú. está dando un valor a la fantasía infantil, que de repente también lo infantil ha sido una palabra que se ha, pues, pues no sé si satanizado, pero sí menospreciado, ¿no? Ay, es que eres muy infantil, ¿no? Y es así, bueno, pues para mí sería algo, una virtud, ¿no? Sí. Eh, y aquí justamente lo que nos está marcando es eso, o sea, que esa fantasía infantil es la que a ella le está ayudando a explicar, porque hacia el final de la película pues esa abertura de la puerta o ventana de su cuarto, pues es como ya la entrada a esa madurez, pero eso no hubiera sido posible sin esa fantasía y en esa fantasía pues está el encuentro con la criatura, ¿no? Que me parece muy, muy bonito. Sí, pues es que, o sea, creo que sí es de agradecer que, aparte el tratamiento de la fantasía, ¿no? Siento que por parte de Erice es muy particular cómo lo inserta pues en la película, pero también cómo lo hace parte de ella, ¿no? Que me parece que es que tú ya ampliaste en eso. Entonces, la fantasía está presente de una forma pues muy particular, ¿no? Siendo Erice, introduce pues un género pues súper universal, con muchas manifestaciones ya previas a esta película, pero te digo, se me hace muy particular y muy interesante cómo lo inserta, te digo, tanto como parte del personaje, que es lo que tú mencionas, lo que le permite pues desarrollar, ¿no? Todo esto, pero también en la película, ¿no? Que a muchos quizá no, bueno, yo cuando vi la película en el Ficunam, al par de amigos que con los que iba no les gustó como tal la aparición, ¿no? Del Frankenstein porque pues se imaginaban que era, o sea, que la criatura iba a ser diferente, si es que salía, ¿no? O sea, si es que aparecía, se imaginaban que iba a ser algo muy diferente, por ejemplo, de un impacto distinto, al igual que como cuando Ana entra pues sí, al lugar este, como a la cabaña, y se encuentra, ¿no? Pues, que es un hombre real, ¿no? Que es un Ujú. hombre herido, que necesita ayuda, entonces, pues, bueno, al menos a este par de amigos se les hacía muy evidente, ¿no? La que le había fallado ahí la sugerencia de Erice, pero a mí me parece que es un momento también genial porque pues tiene totalmente lógica si lo vemos desde su punto de vista, ¿no? Y me parece que este tratamiento de infancia y fantasía siempre resulta muy genial cuando se hace así, por ejemplo, con Taboada y Veneno para las Hadas, ¿no? Todo es visto Ujú. desde los ojos de ellas, ¿no? Incluso la altura de la cámara. Entonces me parece que es muy lógico que ella vea a esa criatura porque pues es también como reforzar el impacto que le causó en el cine, ¿no? Ella realmente no tiene otros referentes y toda su fantasía se crea pues a partir de la figura de Frankenstein. Entonces a mí me parece que te digo, lo resuelve muy bien, tanto como parte de ella, pero también pues como tal en la película y la expresión de ella también ahí es increíble, o sea, también es otro momento así de pues sí, con un solo rostro el terror, ¿no? El Sí. terror inicial. En la sala de cine pues sí estaba con la luz y todo, pero aquí incluso la imagen se ve pues muy diferente porque es grabada en el exterior y... y pues ya, o sea, también toda ahorita que, bueno, al inicio mencionabas la parte o sea, como estar en la temporada de terror, ¿no? Y si bien pues no es una película que da miedo, o sea, quizá la sinopsis nos podría decir algo diferente, ¿no? O sea, quizás si Ujú. dices, bueno, es una película que a partir de la figura de Frankenstein y eso, y quizá te esperas pues un terror pues más convencional, pero sí me parece que hay momentos en los que sí te llega como esa sensación de, pues sí, de terror, o sea, por ejemplo, cuando van buscándola a ella, ¿no? Incluso la música luego es como que te recuerda a cine de terror, no sé, la musiquita, las partes oscuras en las que tan solo que ella se salga, ¿no? A ciertas horas de, cuando me acuerdo cuando va hacia la puerta de su cuarto, va un sonido que va con sus pasos, ¿no? Pero de repente ya no va en ritmo con sus pasos, sino como que se empieza a acelerar, como para ahí meter un suspenso extraño
que le da unos toques a la película, me parece súper, pues sí, súper interesantes y que te hablan de, pues un director que más allá de los géneros que pueda manejar o en los cuales se les pueda encasillar, pues definitivamente creo que aquí también algo que no hemos mencionado es que si bien es el primer largometraje de Erice, pues es un joven que ya traía cierta experiencia, o sea, él previamente pues estudió cine, él ya había hecho un cortometraje que se llama Los Días Perdidos, que está ahí gratis en YouTube y que Los Días Perdidos es muy interesante también, ahorita voy a decir por qué, pero ya había hecho Los Días Perdidos, ya había hecho otra serie de largometrajes, estaba considerado pues por el mismo productor del Espíritu de la Colmena junto con otros directores, pues como los mayores talentos de esa generación y justamente le auguraban muy buen futuro a todos estos directores y pues creo que no se equivocó. Ya había ganado con sus anteriores trabajos también premios en San Sebastián, ya había sido pues coautor de guiones, asistente de dirección, hasta actor, o sea, es alguien que ya le había manejado. Entonces también decir que su ópera prima en el sentido de, bueno, la primera vez que tomaba las herramientas cinematográficas, para nada, ¿no? Y aparte, Víctor Erice, pues en su juventud se desempeñó como crítico también, o sea, también aprovechó, Ujú, hay ciertos ujú. espacios de la de las revistas españolas para escribir sobre cine y eso pues me parece que pues es alguien conocedor, ¿no? ¿Cómo no iba a entregar algo? O bueno, más bien quizás aún así termina siendo excepcional lo que hace en El Espíritu de la Colmena, pero sí también les aprovecho para recomendarles Los Días Perdidos, que es un cortometraje en blanco y negro, donde ya empieza a meter muchos temas de pues previos, o sea, que permanecen hasta cerrar los ojos, que tiene que ver, por ejemplo, el descubrimiento de esa figura misteriosa del padre, que está aquí en el estudio de la colmena un poco, que es mucho mayor en el sur y que continúa en cerrar los ojos. Está también ahí, pues, el sentimiento de la guerra, ¿no? La pesadumbre. Que viven las personas que estuvieron en la guerra, esa pesadumbre emocional. Y también ya un elemento extra para finalizar es que también los objetos físicos tienen mucha importancia en el cine de Erice, ¿no? O sea, en El Espíritu de la Colmena es este reloj, luego en el sur es el péndulo, por ejemplo, em, que también son muy simbólicos, ¿no? Para los personajes. Y también en ese primer cortometraje, en Los Días Perdidos, tiene que ver, son importantes los objetos porque la hija empieza a descubrir esa figura paterna que acaba de morir a través de los objetos pues que él tenía en su hogar, ¿no? Nuevamente son, más bien por primera vez pues son personas muy solitarias, entonces como que ver Los Días Perdidos después de que ya te viste toda la filmografía del largometraje, es como decir, o sea, este hombre desde aquí, son tan fuertes las inquietudes que tiene con estos temas que desde los sesentas, pues las trae cargando, ¿no? Sí, pues mira, eso me parece muy interesante que lo destaques, el trabajo de sus cortometrajes, porque finalmente también, por ejemplo, el cortometraje. Pues ha sido muy, digo, ya que estábamos hablando, por ejemplo, de la industria y de la censura de mercado y todo eso, o sea, el cortometraje sí ha sido lanzado Ujú. al anonimato de la historia, porque el cortometraje tiene muy pocos, digo, afortunadamente con las nuevas tecnologías, o sea, si nos han aportado algo es que podemos encontrar cortometrajes en distintas plataformas, pero ver cortometrajes en cine, pues lo podemos hacer en los festivales que hay dedicados al cortometraje. Saludos a Shorts, por ejemplo, uno de ellos. Em, o cuando algunos muestras o festivales, pues también un poquito por apoyos del gobierno o por algunos intercambios, dicen, ¿sabes qué? Pues ponte un cortometraje antes de un largometraje. Pero también eso es un poquito como, yo creo que va un poquito ligado al tema de las infancias, ¿no? Es como, ay, es que es un cuento corto, ay, Ujú. es que es una película chiquita. No, no, es que, o sea, las verdaderas películas son largos, largometrajes, ¿no? Y, y no, o sea, finalmente todas, o sea, un cortometraje, un mediometraje y un largometraje, pues son películas, ¿no? Y de repente, pues nos cuesta colocarlo ahí. Entonces, eso creo que es un elemento que también da mucho de qué hablar. Y el tema de la expresión de Ana cuando se encuentra con la criatura, me parece fascinante porque
justamente como dices, o sea, primero está muriéndose de miedo, ¿no? También puede Ujú. ser de frío porque estaba en el bosque y en un lugar pues donde hacía mucho frío cerca del agua, que también eso aumentará la sensación térmica que vive la pobre Ana. Pero hacia el final de esa expresión me parece muy bello porque pues está más tranquila y es lo que va teniendo Ana a lo largo de la película. O sea, ella no le tiene por decirle así, miedo a la muerte, pero no es exactamente así porque finalmente todos le tenemos cierto miedo a la muerte, ¿no? Y eso se refleja en esa expresión. Por más que ella sea esa Ana que es valiente y que es salvaje y que es, pues no deja de haber ese cierto algo, ¿no? Pero después pues está esa sensación de paz y calma, ¿no? Y lo que mencionabas de tu anécdota viendo la película en pantalla grande, me parece también muy interesante porque mm, sí, o sea, para algunos podría ser un poco chocante que aparezca la criatura ahí representada en la película, pero a mí me parece muy bonito porque, otra vez, es esa fantasía que ella usa para explicarse la realidad. Y no solamente ella, ¿eh? La verdad es que es una pregunta que a mí también siempre me gusta mucho hacernos y que se las estoy dejando aquí otra vez, es ¿por qué nos contamos historias? Nosotros, cuando pasa un día y llegamos a casa o nos encontramos con nuestros seres queridos y demás, nos preguntan, oye, ¿cómo te fue? Y entonces tú cuentas una versión de ese día. Ujú. Constantemente estamos contándonos versiones de cosas, ¿no? Em, Esta película le gustaba mucho a mi mami porque le encantaba la cara de Anna Torrent y mi mami trascendió hace un par de años. Em, pero yo tendría una explicación ahorita estos 2 años de cómo fue eso, cómo he vivido esa pérdida, cómo la seguiré viviendo, porque seguimos haciendo eso y de alguna manera también están estas fantasías, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en un ejercicio muy personal, a mí me gusta revisar estas películas que a ella le gustaban, también le gustaba mucho el personaje de Frankenstein, para ir explicando esa Ujú. pérdida. Entonces, quizá, pues creo que también por eso le da mucha más fuerza al elemento de no banalizar esas fantasías y de darle ese empoderamiento que bien marcabas a las infancias que tiene algo muy elemental el personaje de Ana, que es esa empatía. Y si algo nos falta en el mundo en el que vivimos, es precisamente esa empatía. Y las niñas y los niños, vaya que nos enseñan mucho respecto de ello. Sí, o sea, cañón, retomando lo que te comentaba del eco de Tatiana Hueso, hay una escena muy importante que es, pues está inserta totalmente en el contexto mexicano, que es cuando pues en este lugar que está pues violentado, una violencia ya muy normalizada por parte del narcotráfico, hay un momento en el que, justamente, qué curioso, la niña me parece que también se llama Ana, si no mal recuerdo creo que también se llama Ana, y entonces ella escucha a lo lejos pues que algo está pasando, o sea, que están haciéndole daño a alguien y ella le dice a su mamá, oye, es que puede ser mi profesor, o sea, como ya estaba ahí amenazado, ella le dice, es que, ¿qué tal que es mi profesor? Y su mamá, pues obviamente ya bajo la lógica adulta de, pues primero es nuestra vida, o sea, hay que sobrevivir, y ella le dice, no, o sea, ¿cómo crees? No vamos a salir, ¿no? O sea, y ella le dice algo muy importante, le dice, imagínate que fueras tú. Y obviamente, pues en ese momento no la regaña como tal, pero sí se nota ahí un tono de regaño como de primero hay que salvarnos, ¿no, niña? Pero lo de ella es muy genuino, pues de esa humanidad, ¿no? O sea, pues sí, vamos a ayudarlo porque si fuéramos nosotros, pues nos gustaría que lo hiciéramos. Y lo hace tan sencillo y obviamente no lo hacen, se protegen. Y en este caso del eco, pues es un contexto muy complicado porque pues no es nada más que la madre pues ya no tenga esa empatía de la niña, ¿no? Sino que em, es un contexto tan violento en el que pues incluso te han quitado la empatía, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser empático cuando sé que si salgo a ayudar pues me van a matar a mí y a mi hija, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, rescatando el tema de la empatía, por ejemplo, el eco tiene mucho, pues sí, muchos de esos momentos así súper inocentes, ya nada más rápido un último, cuando también uno de los niños está terminando de cenar o de comer y va a recoger su plato, pues sí, como un niño, pues ni siquiera puedes decir educado, pero
pues que responde algo normal, ¿no? Pues si tienes algo en la mesa, pues vas y, o sea, si algo está sucio, pues vas y lo recoges. Y el padre le dice, eso no lo hagas tú porque eso lo hacen las mujeres, ¿no? Entonces el niño se queda como de, ay, ¿de qué me estás hablando? Pero no lo hace pues para no desobedecer. Y dices, pues sí, es esa inocencia, esa humanidad, pues esas respuestas que si mantuviéramos de adultos, pues te digo, quizás sería un mundo menos violento al menos, ¿no? Sí, y vuelvo a eso, o sea, esas preguntas desesperan tanto o nos desesperan tanto a los adultos porque nos sacan de nuestro ilusorio control de las cosas, ¿no? Sí, sí, justo. Eh, Porque pues nos ponen en esa cosa de que sabemos que no estamos en control y le decimos al niño, cállate, cállate, porque me estás descontrolando y no me Ajá. gusta saber que así son las cosas, ¿no? Entonces, vaya, es un tema muy interesante, querida Leti. Pues nada, yo quiero rescatar algunos otros elementos. Esta escena en la que menciono, ella se abre a a la madurez, pero esa madurez no entendida como la madurez de los adultos, sino su madurez a Ujú. partir de esa fantasía en donde además habla con el espíritu, ¿no? Que es y me gusta porque además se presenta, ¿no? Y le dice, soy Ana, ¿no? Que me parece muy bonita esa escena. Es una película en la que prácticamente hay muchos silencios. Hay una vocación también un poquito de esta experimentación en el cine, ¿no? Por ejemplo, cuando el papá llega por primera vez a su casa y conocemos su casa, está en su despacho y escucha a lo lejos el audio de la película de Frankenstein, que obviamente Ujú. pues no es cercano, pero lo escucha, entonces ahí hay un jugueteo de estos elementos experimentales con los que también está jugando el propio Víctor Erice. Y pues nada, una película muy rica que nos tiene o nos tuvo en esta deliciosa charla que te agradezco mucho, Leti. Ujú. Algo con lo que tú quieras cerrar, además de obviamente pues la invitación a que la gente revise esta película que está en plataformas, si no me equivoco, la pueden encontrar ahí en algunas plataformas y si no, búsquenla, hay formas. Eh, y bueno, obviamente la invitación para que vean Cerrar los Ojos, la más reciente de Víctor Erice en la muestra de la Cineteca. No, pues nada más aprovechar para recomendarlo otra vez. Aquí hablamos de cosas, pues sí, muy profundas, pero también tiene, no sé, el hecho de que el cine llegue a este lugar, o sea, es muy curiosa, ¿no? Porque es algo que, pues sí, es parte del pasado, ¿no? No nada más está ahí en la ficción, sino ahorita pues es muy fácil ver películas, ¿no? Pero en los 40 en un pueblo así muy remoto, en la posguerra, es muy padre ver cómo el cine llegaba, ¿no? Y cómo se anunciaban las películas, que una peseta por adulto y no sé cuánto por niño, y los niños llevaban su sillita aparte Sí, y se sentaban todos amontonados. Y este señor así, que era el que, pues sí, como el poderoso con sus rollos, y los niños se emocionaban mucho pues sí, porque era, pues quizás su único, o su mayor entretenimiento. Entonces, está súper padre, que aparte es muy curioso pues sí, que venga de Víctor Erice em, pues sí, mostrar esta cinefilia, ¿no? O sea, no sé, se me hace algo increíble. Entonces, siento que el inicio te atrapa, ¿no? O sea, dices, quiero seguir aquí. Entonces, para la parte cinéfila, yo creo que no hay cinéfilo a quien no le vaya a, a hacer emocionar ese asunto y que quizás hasta nos recuerda, pues, la primera vez que vimos esas películas que nos han gustado, que nos han marcado en su momento, ¿no? Y pues nada, o sea, recomendar El espíritu de la colmena, recomendar El Sur a mí, hasta ujú. ahorita El Sur me parece bueno, es mi película favorita de Víctor Erice. Todavía continúa en esta onda de la infancia, pero es ya una película un poco diferente. Pero sí sigue demostrando maestría, pues, ¿no? Y ya se tardó un poquito más en el siguiente largometraje, en vez de una década, pues se tardó 2 décadas, pero pues también Cerrar los Ojos, que es una filmografía corta, ¿no? Entonces no hay pretexto, o sea, yo creo que en un fin de semana sí puedes, pues, ver los cortos y estos 3 largometrajes. Bueno, no, está El Sol de Membrillo, que está previamente a Cerrar los Ojos, pero pues no sé, se me hace una muy fácil ver la filmografía y que te vas a llevar algo increíble, pues.
Sí, totalmente. La verdad, luego perdemos más tiempo en otras cosas el fin de semana, como para que no lo hagan viendo estas películas, que no lo van a perder, sino que lo van a invertir de gran manera. Pues nada, me quedo con esto que además narraste de manera muy bonita la presencia de la cinefilia, que emociona de tal manera, querida Leti, que la pregunta es dónde te pueden seguir, dónde pueden seguirte escuchando hablar de cine en Zoom F7, en otros medios en donde lo hagas, y pues nada, agradecerte de verdad esta charla. No, gracias otra vez a quienes escucharon hasta este momento y a ti, Enrique. Pues síganme bueno, sigan a Zoom, ahí pues yo soy editora, guionista, hago muchas cosas, pero pues también síganme en mis redes personales, ¿no? Donde pues pueden ver cuando comparto cosas donde me invitan como aquí. En Instagram es LTI Arredondo y en Twitter es LWTIAB. Perfecto, pues ahí está Leti Arredondo, periodista cinematográfica. Gracias, Leti, nos escuchamos y vemos seguramente en un próximo episodio. Gracias. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y esta es la invitación a que revisen el cine de Víctor Erice. Nos escuchamos, hasta la próxima. Si eres su amiga, puedes hablar con él cuando quieras. Cierras los ojos y le llamas. Soy Ana. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.